faltó algo de aquí? Básicamente es... Sí, vale, ok. Entonces el ACRES incluye la A de aumentar los líquidos que ya mencionamos, líquidos adecuados, en forma lenta para que no se estimule el vómito del niño. Continuar la alimentación usual o habitual, ¿no? Lo que se hace es dar dieta fraccionada, ¿no? Se da a poquitos, pero no se hacen restricciones, como ustedes pueden ver acá, porque el niño necesita materia prima para regenerar la mucosa, para revitalización. Entonces, no se hacen restricciones, inclusive si el bebé lacta, se sigue con la lactancia materna. La única situación en la cual ustedes suspenden la lactancia materna es si hay sospecha de intolerancia a la lactosa. ¿Y cuándo hay sospecha de intolerancia a la lactosa? Cuando ustedes tienen al frente un paciente con historia de diarrea osmótica. Y ya hablamos de diarrea osmótica. O sea, una diarrea que va asociada a una sustancia que arrastre agua hacia el lumen. O sea, lacta y hay diarrea, lacta y hay más frecuencia de deposiciones. Cada lactada se asocia a diarrea. Entonces, cuando sucede eso y hay esa relación bastante clara, según la mamá, entonces lacta y a los pocos minutos comienza a hacer diarrea, eso es una intolerancia a la lactosa sospechosa, muy probable, y en ese caso lo que se hace es una fórmula sin lactosa, se cambia a una fórmula sin lactosa, como mencionamos cuando hablamos de diarrea osmótica, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿no? Intolerancia a la lactosa. Otra estrategia es darle más comida y menos leche, pero lo que nunca se hace es diluir la leche, darle leche aguada porque disminuyen el aporte calórico y con eso el bebé se va a bajar más de peso todavía, ¿ya? Entonces recuerden ustedes, eso es la C de ACRES, continuar alimentación usual. La R es reconocer signos de alarma para regresar al establecimiento de salud. Entonces, explicarle a la mamá algunos signos de deshidratación que pueda tener el bebé, como irritabilidad, ojos hundidos, de repente, ¿no? Que pueda la mamá identificar y con eso llevarlo al centro de salud. Si el niño tiene riesgo que se va evidenciando de deshidratación, como una frecuencia de diarrea y vómitos importante, ingesta de alimentos muy pobre o líquidos muy pobre, entonces el niño pierde y no puede reponer. Y si hay sangre en heces, donde tendrán que hacer un coprocultivo, y de repente algunos exámenes más de laboratorio, y si hay fiebre alta, que sugerirá también un tema bacteriano, ¿no? Entonces, en esas situaciones, la mamá regresará. Hay que conversar un poco eso, reconocer signos de alarma para que sea reevaluado el niño. La E de ACRES es enseñar higiene y prevención, lavado de manos, etcétera. Y la Z es de zinc, que hay que dar 20 miligramos por día, por 10 a 14 días. Se recomienda en niños por encima de los 6 meses. Ya no por debajo de los 6 meses, sino el beneficio se ha visto en niños por encima de los 6 meses. Entonces se promueve por encima de los 6 meses 20 miligramos por día de zinc por 10 a 14 días. La guía dice 10, pero es de 10 a 14 en realidad. Entonces ustedes pueden ayudar y sugerir pues a mamá a que trabaje de esa forma, ¿no? Con el zinc. Entonces, eso es el ACRES del plan A, ¿ya? Tienen perdón. Una vez que el paciente, ya ustedes evaluaron, no tiene signos de deshidratación, pero no tiene alto riesgo, manejarán todo lo que hemos conversado. El ACRES, capacitar a la mamá básicamente. Pero si el niño sí tiene alto riesgo, debe quedarse en el establecimiento de salud para observación un par de horas. Entonces se queda, se le ofrece suero de rehidratación oral, no cualquier suero, no cualquier líquido, y se le va explicando el ACRES, ¿no? Para que en esas 2 horas que se queda la mamá vaya entrenándose. Después de las 2 horas, tienen que evaluar ustedes si el niño está deshidratado y si el niño tolera o no tolera. Entonces el niño se va a quedar 2 horas para hacer un balance, ¿no? Entonces se queda las 2 horas para recibir suero de rehidratación oral. Y el suero de rehidratación oral lo que tiene, que es electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato y además tiene glucosa. Lo importante acá a recordar es que los sueros tienen sodio y tienen glucosa, tienen azúcar, o sea, son dulces, básicamente porque el carbohidrato, la glucosa, va a ayudar a que ingrese el sodio al intravascular. Entonces, recuerden ustedes que las sales tienen algo de sabor dulce, tienen glucosa, no para darles un saborcito agradable, sino básicamente porque hay un cotransporte de sodio-glucosa, como ustedes ven la relación acá. Estas son las sales de rehidratación oral y hay algunos comerciales que mantienen un aporte similar, ¿no? Fíjense bien acá que la relación de sodio-glucosa debe ser 1:1.
casi la misma cantidad de sodio que de glucosa, relación 1:1. Este Lidrax es una marca comercial que es un suero también y que tiene esa relación, potasio mantiene lo mismo, tiene un poco más de bicarbonato. Lo que sí deben recordar es que no se usan sueros para deporte. Gatorade, Powerade, Sporade, no se usan sueros para deporte porque estos están diseñados para pérdida por transpiración, ¿no? Para pérdida por diarrea. Por eso es que tienen muy poco sodio, ¿no? Muy poco potasio, muy poco bicarbonato y más bien tienen un montón de azúcar. ¿Y por qué? Porque el deportista necesita ATPs rápidamente para seguir compitiendo. Entonces, estos son sueros inadecuados para diarrea. ¿Ya? Se usan sueros de rehidratación oral para diarrea en niños, no se usan sueros para deportistas, no se olviden de eso. Finalmente, estos sueros, al tener mucho azúcar, van a promover ¿qué? Una diarrea osmótica, porque tiene mucha carga osmolar, porque tiene muchos carbohidratos simples, jalan agua y más bien van a promover mayor flujo fecal en vez de mejorar el estado de hidratación del paciente. Recuerden que la base de la terapia de rehidratación oral es este cotransporte sodio y glucosa, que se da a nivel de enterocitos, a nivel intestinal. El cotransporte sodio y glucosa es a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, hay un cotransporte de sodio y glucosa que permite el ingreso de ambos y finalmente este sodio que ingresó a la célula, como ustedes pueden ver acá, ese sodio ingresa a la célula y luego de ingresar a la célula por una bomba de sodio potasio ATPasa va a ingresar al intravascular o pasar al intravascular y va a arrastrar agua, como ustedes pueden ver. Arrastra agua ese sodio que ingresó. Entonces, recuerden ustedes, el paciente, al paciente habrá un cotransporte, ingresará sodio y glucosa y finalmente este sodio que ingresó pasará, ¿qué está pasando con esto? Pasará y arrastrará agua al intravascular y ese es el fundamento de cómo se rehidrata al paciente con el suero de rehidratación oral, mecanismo intestinal, no se olviden de eso. Una vez que evaluaron al paciente, ya después de las 2 horas, hicieron su balance, ustedes ven si el paciente toleró o no y si se deshidrató o no. Si el paciente toleró y no se deshidrató, se va conociendo el ACRES a su casa. Y si el paciente no toleró y o se deshidrató, terminará hospitalizado con el manejo de plan que corresponda, plan B o plan C, ¿no es cierto? Entonces recuerden, esto es básicamente el plan A. ¿Tienen alguna duda en relación al plan A? Si tienen alguna, me pueden consultar o podemos conversar. Sí, doctor, podría Sí, preguntar. claro. En, en la parte del ACRES, en la parte C, menciona que cuando hay intolerancia a la lactosa, el Ujú, recién nacido cuando lacta hay deposiciones, ¿no? ujú. Pero esto no sería normal en esta etapa, como tomar y hacer No. deposiciones. Ya, lo que pasa es que tú debes haber escuchado que muchas veces los bebés lactan y defecan como un Sí, patrón normal, ¿no? Eso es lo que seguramente has escuchado en algún momento. sí, doctor. Sí. Ya, entonces lo que pasa es que los bebés generalmente el patrón promedio para un bebé que está con lactancia materna exclusiva, el número de cámaras diarias promedio es más o menos 3 a 4 con lactancia materna exclusiva. Entonces tú tienes un promedio que es más o menos 3 a 4 y hay bebés que hacen, por ejemplo, 8 o 10 veces con cada lactada. Y hay bebés que hacen dejando 1, 2 días, 3 días. Entonces, esos son los extremos, pero el promedio es 3 a 4. Entonces, eso es uno para comenzar. La mayoría de bebés no defecan cada vez que lactan, por si acaso. Uno. Segundo, es que va a depender también la información que te dé la mamá en función de lo que para ella es usual y normal para su bebé. Entonces, la mayoría de mamás te van a decir que les llama la atención o tú les vas a preguntar si les llama la atención que cada vez que lactan, están lactando y hacen diarrea, porque generalmente mi bebé algunas veces coincide, pero la mayoría no, porque hace solamente 3 a 4 al día, ¿no? Entonces ahora ya no hace 3 a 4, ahora si lacta 8 hace 8, si lacta 10 hace 10, si lacta 6 hace 6. Entonces esa relación temporal es lo que te sugiere intolerancia a la lactosa. Ahora, este patrón que tú me comentas, que por ahí alguien te ha dicho, es cierto, y especialmente es cierto en bebés muy pequeños, ¿no? En bebés menores de 3 meses.
¿Por qué? Porque los bebés menores de 3 meses fisiológicamente tienen una concentración de lactasa todavía no al 100% en el intestino. Entonces, estos bebés pueden tener ese patrón muchas veces de lactar y hacer deposiciones así como estabas mencionándolo. Pero son bebés pequeños, ¿no? Menores de 3 meses. Todo el resto, 6 meses, 9 meses, un año, ¿no? Que están recibiendo lactancia con frecuencia, ya no tienen ese patrón. Solamente los muy chiquititos tienen ese patrón que tú comentas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿Sí? sí, No, muchas ok. gracias. No, no te preocupes. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, entonces si tienen alguna otra duda, me interrumpen nomás, ¿ah? No hay problema. Vamos a hablar, ay, caray. Vamos a hablar ahora del plan B, ¿no? El plan B, ustedes recuerdan, y en su guía seguramente han revisado también en el hospital, que los pacientes en plan B son pacientes que tienen los signos de deshidratación que están acá al medio, ¿no? Es sensorio, intranquilo, irritable, ojos hundidos, las lágrimas disminuidas, ausentes, boca y lengua secas, bebe con avidez. Es un bebé que, como ustedes pueden ver acá, miren cómo toma, ¿no? Tiene mucha sed, quiere tomar, quiere agarrar la cuchara, quiere agarrar el vaso, se molesta cuando le quitan el agua. Eso lo vamos a ver en el videíto al final como un repaso, ¿ya? Que yo creo que les va a gustar. El pliegue desaparece lentamente, ¿no? O sea, el pliegue no está presente, desaparece perdón, en el plan B está presente, desaparece lentamente en menos de 2 segundos, inclusive se puede cuantificar. Y ese es el valor cuando hablamos de los signos principales que están acá en color lila, ¿no? Sensorio, sed y signo de pliegue, que estos son mucho más claros para ser evaluados. El sensorio es mucho más claro y difícil de confundir, como ustedes ven en los extremos, ¿no? De bien y alerta, intranquilo, irritable o letárgico, comatoso. La sed, el que bebe normal, el que tiene mucha sed y el que quiere pero no puede tomar porque está muy débil. Y el signo de pliegue, que es negativo, desaparece muy rápido, o el que desaparece lentamente o muy lentamente. Entonces, el plan B tiene esas características. Si tiene dos o más signos en esta categoría de B, se catalogará entonces como un B con 5 a 10% de pérdida de volumen corporal y algún grado de deshidratación y se manejará como tal. Entonces, a partir del B, yo ya tengo un paciente que tiene un déficit que se traduce en signos y que debe ser reparado. Y eso se llama fase de reparación. ¿Y cómo se hace la fase de reparación? En el establecimiento de salud, con suero de rehidratación oral, con las características que ya les mencioné del suero, el volumen de 50 a 100 cc por kilo en 4 horas, para que no se confundan mucho, 50 a 100 cc por kilo en 4 horas, lento y pausado para evitar náuseas y vómitos. Y la pregunta que conversamos en la mañana con sus compañeros es, ¿a quién le doy 50 y a quién le doy 100? ¿Cómo decido a quién le doy cada uno? Y eso va a estar en función del número de signos. Cuanto más signos de deshidratación tenga en categoría de B, el paciente está más deshidratado, 10%. Cuanto menos signos tenga, por encima de 2, de repente tiene 2 o tiene 3, ustedes hablarán seguramente de un 5% de pérdida. Pero si tengo 5 o 6 signos, probablemente tenga cerca del 10% de pérdida. Entonces, cuanto más signos tenga en categoría de B, más volumen utilizaré. 100 cc por kilo. O menos signos, 50 cc por kilo. Y eso lo divido entre 4 y es lo que tiene que tomar por hora el niño. ¿Ya? Hay que continuar con la leche, con la lactancia materna. No dar alimentos mientras se logra la hidratación en 4 horas. Y monitorizar la respuesta al tratamiento oral. Es importante todo esto, ¿no? La recomendación es, y se los remarco, es que el niño termine su plan B, que por definición es vía oral, termine de reparar el déficit en esas 4 horas para que recién le den alimento o le den lactancia. Porque si el bebé ya quiere comenzar a tomar teta y ustedes insisten con el suero, probablemente ya no les va a recibir el suero porque va a querer teta. Entonces es mejor que complete el plan, las 4 horas que correspondan, para que recién piensen en darle algún tipo de alimentación, ¿no? Y siempre hay que monitorizar que esté tomando el volumen adecuado y no se quede con el volumen, porque si no, después no va a terminar el plan en el momento o en la hora, en el horario que queremos. Monitorizar la respuesta al tratamiento es importante. Entonces, y en el caso de que no tolere vía oral, que el niño rechace, no quiera tomarlo, no le agrada, lo escupe, pelea porque es salado y es feo, pero ustedes están seguros que es un plan B, utilizarán una sonda nasogástrica.
para dar el volumen. ¿Qué volumen? El mismo. ¿En cuánto tiempo? En el mismo tiempo. Nada más que aquí es por sonda nasogástrica, gastroclisis, tendrá que ir por goteo y calcularán gotas, ¿no? Entonces, la indicación de gastroclisis es intolerancia al suero, rechazo al suero, volumen igual, nada más que en goteo como mencionábamos, pero tienen que estar seguros que el paciente no tiene contraindicación de uso de tubo digestivo, o sea, ¿cuáles son las contraindicaciones de uso del vía oral o de la sonda nasogástrica? Usar tubo digestivo, que el paciente esté en hilo adinámico, y como conversábamos en la mañana con sus compañeros, hilo dinámico, ¿por qué lo tendría? Por hipocalemia, por pérdidas, ¿no? Por diarrea se pierde potasio, hipocalemia puede llevar a un hilio paralítico, un hilio dinámico, cuyas manifestaciones van a ser distensión, ruidos disminuidos y vómitos que se tornan biliosos. Si el paciente tiene esta clínica, no intenten darle vía oral, tampoco intenten colocarle sonda, de frente tendrás que ser endovenoso. Y la segunda contraindicación es si el paciente tiene algún trastorno del sensorio importante, porque si ustedes le dan vía oral puede vomitar y finalmente aspirarse. Son las dos contraindicaciones que no deben olvidar para manejar a un paciente en plan B. Que sí, plan B es vía oral, es cierto, pero hay excepciones como estas contraindicaciones donde ustedes en forma extraordinaria utilizarán otra vía. ¿Cuál es esa otra vía? Endovenosa, si está en hilo dinámico o hay un trastorno de conciencia importante. Entonces, fase de reparación, 50 a 100 cc por kilo, en 4 horas terminará su fase de reparación y lo que ustedes van a hacer es un balance y van a evaluar nuevamente los signos de hidratación del paciente para ver si va a corresponder pasar a un plan A, ya no hay deshidratación, no hay signos, fase de mantenimiento, si es un plan B todavía o si se deshidrató más y hay que pasarlo a un C. Reevaluación al final de cada fase de reparación. Entonces, ustedes ven a su paciente y dicen, ¿continúa los signos de deshidratación? No continúa. Plan A, fase de mantenimiento y el ACRES y todo lo que hemos conversado. Si continúan los signos de deshidratación, van a ampliar 2 horas y reevaluar en 2 horas para ver cómo está el paciente. Y deben recordar esto que de abajo, que es muy importante, que más que fracasos, son situaciones de riesgo que ameritan un manejo, digamos, diferenciado. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo un paciente que tiene un flujo alto, 10 cc por kilo por hora, este flujo alto, que es inusual, este flujo alto va a llevar a un riesgo también muy alto de deshidratarse. Y este paciente no se va a su casa, se queda y se queda hospitalizado con vía endovenosa, porque les puede ganar si intentan reparar reponer, estas pérdidas por vía oral. Flujo alto, más de 10 cc por kilo. Si el paciente no acepta suero de rehidratación oral, ¿cómo van a reparar en su casa? No hay forma, se queda hospitalizado. Si el balance al final de los planes sigue siendo negativo, quiere decir que nos están ganando los egresos, se queda hospitalizado. Si hay signos de ilio, distensión abdominal, ruidos disminuidos, no tolera, vomita persistentemente, este paciente se queda, se está complicando, puede tener hilio paralítico, puede haber desarrollado a lo largo de esas horas de observación de ustedes de su plan B, para mala suerte siguió con diarrea, terminó con hipocalemia y es un paciente que probablemente esté desarrollando un hilio dinámico paralítico, se queda hospitalizado. Si tiene algo de esto, entonces hospitalizado para manejo endovenoso o un plan C si corresponde, si el paciente se ha terminado deshidratando. Porque un paciente con flujo alto, delante de ustedes, puede terminar deshidratándose. Peor si no toma, peor si vomita. Entonces recuerden ustedes, balance negativo implicará pérdidas mayores. Puede terminar en un C y tendrá que pasar a un C, obviamente hospitalizado porque es un paciente con deshidratación severa. Preguntas del plan B. ¿Alguna duda que tengan? Ok, entonces si se les ocurre alguna pregunta, me interrumpen nomás. Vamos a pasar al plan C. Y el plan C es un paciente que está letárgico, comatoso en el sensorio, los ojos están muy hundidos y secos, las lágrimas están ausentes, la boca y lengua muy secas y bebe mal, no es capaz de beber, quiere, intenta, tiene sed, pero no con la justa puede con su alma, no puede tomar el agua bien, se le chorrea el agua de la boquita, no se puede incorporar inclusive el paciente.
El signo de pliegue desaparece muy lentamente, más de 2 segundos. Dos o más signos, incluyendo por lo menos un principal, sensorio, seto, signo de pliegue, hablará de deshidratación grave, con un déficit de más del 10% de deshidratación, categoría plan C, y habrá que manejarlo como tal. Entonces, una vez que ustedes ya tienen un paciente con diarrea, está evaluado como un plan C, ustedes tienen que decir, ¿está en shock o no está en shock? ¿Está en shock o no está en shock? ¿No? Entonces ustedes dirán, ¿cómo sé yo si el paciente está en shock? Y para eso van a buscar los signos de shock. ¿Y cuáles son los signos de shock? Llenado capilar, mayor de 2 segundos, taquipnia, taquicardia, hipotensión, ¿no? Bueno, acá lo mismo, taquicardia, perfusión, hipoperfusión distal, periférica, pulsos débiles, frialdad distal y oliguria, ¿no? Diuresis disminuida. Esos son los signos de shock. Entonces, si el paciente tiene signos de shock, ustedes dirán, el paciente se tendrá que manejar como tal. Entonces, los 6 signos nos ayudan a diferenciar A, B y C, y cuando tengan un paciente en C, buscarán signos de shock, no se olviden, para hacer las cosas en orden y no estén buscando signos de shock cuando no es necesario, ¿no? Porque recuerden, la mayoría de pacientes van a ser plan A y plan B, muy pocos van a ser plan C. Entonces, eso les va a facilitar un poco su evaluación y su manejo. Si el paciente está en shock, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo del shock, porque si no se muere. ¿Cómo lo saco del shock? Con bolo. Le tengo que dar entonces de inmediato un bolo endovenoso. ¿Qué cosa se usa como bolo endovenoso? Solución salina. Nunca se usa polielectrolítica en bolo. ¿Por qué? Porque la polielectrolítica tiene potasio. Nunca se usa polielectrolítica en bolo porque el potasio, si se lo da muy rápido, puede generarle una flebitis y lo peor, puede generarle una arritmia al paciente y se muere. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Bolos solamente suero fisiológico, que es lo que manejamos en nuestro país. ¿Ya? Entonces, 20 cc por kilo en 20 minutos o en 15 a 20 minutos. 20 en 20, acuérdense de eso, ¿no? 20 en 20. Evaluar pulso radial si está fuerte, sensorio, perfusión, repetir hasta 2 bolos y hasta 3 si se sospecha de cólera, ¿no? Si el paciente tenga cólera, ¿no? En vibrio cólera. Entonces, ustedes evaluaron a su paciente, le pusieron su bolo porque estaba en shock. Si el shock se resuelve, ustedes van a pasar a completar el plan C. Si el shock no se resuelve, sigue chocado a pesar de sus 2 bolos o 3, hay que ver ya la opción de cuidados intensivos, otras causas de shock, como es un shock séptico, por ejemplo, ¿no? Una vez que ustedes dijeron se resolvió el shock, ya lo estoy salvando, voy a completar el plan C porque hay un déficit que tengo que reparar. Lo único que han hecho es sacarlo del shock, falta reparar el déficit. Y para reparar el déficit, recuerden ustedes que es 100 también. ¿Se acuerda? Plan B 50-100, el paciente en C está peor, entonces será siempre 100. Siempre será 100. Pero 100 que van a pasar dividido en 30-70. 30-70. 100, 30-70. Entonces, menores de 12 meses son niños más lábiles que pueden sobrehidratarse con más facilidad y por eso se les pasa a los 30 que hemos separado, 30 y 70. Los 30 se pasan primero siempre, pero se lo pasarán en 1 hora, más lento, porque es un niño más lábil a sobrehidratarse. Y lo que queda, los 70, ¿en cuánto se lo paso? En 5 horas. Para total sean 6 horas. Si yo tengo un niño mayor a 1 año, este aguanta más. Entonces, ¿qué hago? 30-70. Los 30 lo paso primero, pero en la mitad del tiempo, porque es un paciente que tolera mejor. Ya no en 1 hora, en 30. Y los 70 que faltan, en la mitad del tiempo. Ya no son 5 horas, sino 2 horas y media. En total, ustedes se demorarán entonces 3 horas en rehidratar a este paciente. ¿Sí? Dar solución de rehidratación oral desde el inicio, apenas el niño pueda beber, continuar la lactancia materna o apenas pueda alimentarse, monitoreo continuo, porque es un paciente que está delicado, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, acá lo tienen más clarito, ¿no? No se olviden, 100 cc siempre, 30-70, 30-70, primero se pasan los 30, pequeñitos menores de 1 año, más despacito, 1 hora, y los 70 en 5, más grandecitos mayores de 1 año, en la mitad del tiempo, ¿ya? Porque recuérdenlo así, porque si no es más difícil recordar pues muchos números, ¿no? Entonces este paciente entra en una fase de reparación,
El mayor de 1 año será en 3 horas, el menor de 1 año será en 6 horas, más lento. Termina su fase de reparación, harán ustedes su balance. Y recuerden siempre que los niños en plan C ameritan, por su estado de deshidratación, pruebas, electrolitos, para ver si hay trastornos, igual que el gas, el AGA, para ver si hay trastorno metabólico, urea creatinina para ver si hay hipoperfusión renal, una ira prerrenal, y la glicemia en bebés pequeños, porque también pueden llegar a hipoglicemia cuando son pequeños menores de 6 meses, ¿no? ¿Qué solución utilizar? La solución que se usa en nuestro país para bolo, salino. Para completar el plan C, polielectrolítica. Y la diferencia entre ambos es básicamente, como ustedes notan, que el salino solamente tiene cloruro de sodio, sal. La poli tiene cloruro de sodio, pero tiene potasio, tiene bicarbonato, tiene glucosa. El lactato Ringer es otra alternativa que tiene un nivel de sodio, como ven, importante y de cloruro también, que va de la mano. Potasio tiene en menos proporción, tiene lactato y tiene glucosa, ¿no? Lactato que se transforma en bicarbonato después, ¿no? Entonces, ustedes pueden reponer idealmente con poli o con lactato. En nuestro país lo que van a tener a la mano en el Ministerio de Salud, polielectrolítica. En clínicas probablemente van a tener en algunas lactato de Ringer y en todas solución salina. Básicamente lo que deben recordar es estas dos, ¿no? En nuestro país al menos, polielectrolítica y solución salina como alternativas. Si ustedes no tienen poli a la mano, empiecen con solución salina porque necesita volumen el paciente. No esperen que vayan a comprar la poli. Empiecen el suero salino porque el paciente necesita volumen para salir del shock, para salir del estado de sedación severa. Entonces le ponen volumen y a medida que salgan sus resultados de laboratorio, ustedes verán la premura o no de cambiarle porque esté en hipocalemia de repente el paciente, porque esté acidótico de repente el paciente, o hipoglicémico, y hacer el cambio a polielectrolítica según corresponde. Terminan entonces su fase de reparación y ¿qué sigue? Su balance, reevaluación, para ver si pasa a mantenimiento o a plan A, si pasa a un plan B o si repetimos un plan C. Recuerden, y se los remarco, porque algunos ¿no? Chicos tienen la idea, de C pasa a B y de B pasa a A. No, esto no es orden alfabético, ¿no? Esto ustedes tienen que trabajar. El C puede pasar a un A o puede pasar a un B en función de cómo esté clínicamente el paciente. No es en escalerita que retrocede. Depende de cómo lo encuentran clínicamente y los signos de deshidratación, hacia qué plan va a terminar el paciente. Y al final este es el resumen de lo que hemos estado conversando, ¿no? Esto parece como un pulpo ahí un poco recargado, pero el resumen es, yo tengo un paciente que ya hizo sus 3 horas o sus 6 horas, según la edad que tenga, si se resuelven los signos de deshidratación de gravedad, no se resuelven, sigue deshidratado severo, cuidados intensivos. Por algo el paciente no se logra, ¿no?, estabilizar. Si logran ustedes manejarlo y ya se controla, ya no hay, ¿no?, deshidratación severa, ustedes tienen que ver si tolera o no. Si sí tolera, continuarán con B o continuarán con A. Plan B o plan A según corresponda. Y si no tolera, continuarán por endovenoso y van a ir evaluando en el momento que tolere para hacer el cambio. ¿Ya? Eso es lo único que quiere decir la parte inferior, que tiene bastantes flechas por ahí, pero se refiere a eso nada más. Uno, si resolvió o no, y dos, si tolera o no, para ver cuál va a ser la vía de administración para continuar su manejo, ¿no? Que son 4 minutos, ¿no? Ahí se están incorporando sus compañeros. Si tienen alguna duda, podemos ir, bueno, comentando alguna duda que tengan, mientras siguen ingresando un minuto sus compañeros.
Ok, este es un video que es bastante antiguo en realidad, pero es un video bastante ilustrativo de lo que es los signos de deshidratación, ¿no? Este videíto en realidad es toda una... A ver, déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acá. Mira. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Ya. Entonces, ustedes me indican para ponérselos. Este es un video muy antiguo. Con este video aprendí yo haciendo deshidratación, para que vean qué antiguo es. Pero es muy ilustrativo y yo creo que les va a ayudar y les va a gustar. Y les voy a poner todo el volumen que tiene, a ver si llegan a escucharlo. Si no escuchan, me dicen que está muy bajito y yo se los narro, ¿ya? Me avisas, Natalie, cuando quieran les pongo el video. Ya, ok, lo ponemos entonces. Diremos primero el estado general del niño. ¿Se escucha el audio? Ah, ya, perfecto. Escúchenlo entonces. Y vean, con atención. Este niño tiene buen aspecto y parece estar bien alerta. Está atento y se interesa por lo que ocurre a su alrededor. Así se comporta un niño que no está deshidratado. Por tanto, se ha descrito como inquieto e irritable. Su comportamiento indica que está deshidratado. El niño está muy enfermo. Se le ve más bien letárgico y flojo. Está sin fuerzas. No puede sentarse. Estos son signos clave de deshidratación con TOC. En algunos casos, los niños que la padecen pueden estar inconscientes. Después, examinemos los ojos del niño. Los de este niño parecen normales. No están hundidos ni secos. No hay ningún signo de deshidratación en los ojos. En cambio, cuando hay deshidratación, los ojos están hundidos. Parece deshidratación con shock. Tiene los ojos muy hundidos y a veces secos. Bien nos fijamos si el niño va a llorar, derrama lágrimas o no. El niño está inquieto y llora. Como es normal, llora con lágrimas. Claro, no siempre derrama lágrimas cuando llora. Con la boca y la lengua secas. Deshidratación. La boca y la lengua están húmedas. Si la boca y la lengua están secas, eso es un signo de deshidratación. Cuando se padece de deshidratación con shock, puede tener la boca y la lengua muy secas. Para determinar cuánta sed tiene el niño, observamos cómo reacciona cuando se le ofrece una bebida. Si no padece deshidratación, debería beber normalmente y tener más sed que de costumbre. Habitualmente, un niño deshidratado tiene sed y bebe ávidamente como lo hace este. A menudo intenta agarrar la cuchara o el vaso. Los niños deshidratados con shock suelen tener dificultad para beber.
pellizcamos la piel. Si se trata de un niño que no está deshidratado, la piel vuelve a su forma normal con rapidez. Si se trata de un niño deshidratado, la piel vuelve lentamente. Si se trata de un niño que padece deshidratación con shock, la piel vuelve a su forma normal con mucha lentitud. A veces tarda más de 2 segundos. Muy bien, muchachos. Bueno, el video es mucho más largo, pero esta es la parte importante para que ustedes recuerden, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ojalá les haya gustado el videíto.